Hay circuitos que al nombrarlos se nos dibuja la imagen de un piloto. La explicación es sencilla: la cantidad de veces que ha ganado sobre su asfalto. A fin de cuentas, todos los pilotos se desenvuelven mejor en unos trazados que en otros, dependiendo de cómo se adecúen a su estilo de conducción. De igual forma, hay ocasiones en las que un circuito en concreto se le atraganta a algún gran campeón y apenas logran grandes resultados, pero esto quedará para otro video. No obstante, nos vamos a centrar en aquellos pilotos que han hecho de un circuito en concreto su feudo, tanto en la época de las 500 centímetros como en MotoGP. Mick Doohan, Mugello. Camino a su primer mundial en 1992, el australiano sufrió una de las lesiones más graves que se recuerdan en la historia máxima de la categoría. Ganó 4 de las primeras carreras de manera consecutiva, y cuando era líder a falta de 6 grandes premios, con 53 puntos de ventaja, se partió la tibia en un accidente durante la carrera de Asia. El piloto de Honda, a sus 27 años, estuvo a punto de ver el final de su carrera. Casi pierde la pierna, pero pudo volver al mundial al año siguiente. Tras su accidente, Doohan ganó 6 carreras consecutivas en Mugello, desde ese mismo año hasta 1998. Consiguió 5 mundiales, todos consecutivos, desde el 94 hasta el 98, siendo el máximo ganador en este circuito con una 500 centímetros. Giacomo Agostini, Assen. Giacomo Agostini llegó a sumar hasta 6 victorias en la categoría reina en el trazado holandés. Sin embargo, la más especial llegó en 1974, hace ya 48 años, cuando el 15 veces campeón del mundo ganaba por primera vez en Assen con una Yamaha, en su primera temporada tras dejar MV Agusta. Giacomo Agostini volvió a reinar con su primera moto de 500 centímetros y 2 tiempos. La pena para el italiano llegó al año siguiente, cuando no pudo renovar la victoria al cometer un error a 2 curvas del final. Se giró para ver a Barry Shane, si venía tras él, y en un acto de relajación del italiano acabó perdiendo la batalla. Aún así, se corona como el máximo ganador sobre una 500, y durante mucho tiempo fue el máximo ganador de este circuito. Valentino Rossi, Mugello. Una de las grandes historias de amor de Rossi es este circuito, que además de ser de casa ante sus seguidores más fieles, es de los que ha logrado más victorias. Las gradas del trazado italiano ya no volverán a ser lo mismo sin su gran ídolo, pero la historia de sus carreras vivirá allí para siempre. Il Dottore puede presumir de tener hasta 7 victorias en la máxima categoría reina, en uno de los trazados más complicados y rápidos del mundial. Consiguió 2 victorias con Honda en 2002 y 2003, y las 5 restantes con los colores azules de Yamaha, desde 2004 hasta 2008. Aunque la primera victoria en este trazado llegó en 1997, durante su etapa de 125, cuando protagonizó una de las celebraciones más polémicas con su gran rival y compatriota Max Biaggi. Aquí también ganó en 250 en el 99, con la decoración de Peace and Love en su Aprilia. Valentino Rossi, Barcelona. Es uno de los escenarios que mejor se han adaptado a Valentino Rossi dentro del calendario de MotoGP. Es italiano, pero en cierto modo sentía que corrió en casa pese a estar en Montmeló, Barcelona. Las gradas se teñían de amarillo cada año para apoyar al Dottore, y él le recompensó con 7 victorias, subiendo a lo más alto del podio en la máxima categoría en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 y 2016. Pero tampoco fueron las únicas. Logró una victoria en 125 en el 97 y 2 en 250 en el 98 y el 99. Además, Barcelona siempre ha sido testigo de grandes batallas. La mejor, en palabras del propio Rossi, fue la del 2009, jugándose la victoria con Lorenzo en uno de sus duelos más legendarios. El italiano ganó con una ventaja de 0.095 segundos, con una maniobra al límite en la última curva, y dejando una relación todavía más tirante entre compañeros del box de Yamaha. Valentino Rossi, Jerez. Otro circuito español donde Valentino se siente como en casa, y no es para menos. El italiano se ha retirado de la competición, siendo de los pilotos con más victorias y podios en el trazado andaluz. Alcanzó las 9 victorias en toda su carrera en este circuito, 7 de ellas en la categoría reina, 3 con Honda en 2001, 2002 y 2003, y 4 con Yamaha en 2005, 2007, 2009 y 2017. Además, suma 16 podios, 9 vueltas rápidas y 5 poles. Marc Márquez, Austin.
Marc Márquez en Austin es reconocido como el Rey de las Américas. Es uno de sus trazados favoritos, aunque la ansia le ha llevado a fallar alguna vez. Se mantuvo invicto desde 2013 hasta 2018, pero al siguiente año Márquez salió con un 0 de Texas y con la idea de no volver a fallar más ese año si quería volver a ser campeón. Y lo hizo, porque no se volvió a bajar de las 2 primeras posiciones de podio en lo que restaba del año. En 2020 no se pudo viajar hasta allí por temas de la pandemia, pero en 2021 volvió a llevarse la victoria. Sin embargo, en 2022 no pudo repetirla debido a un fallo técnico en la salida, pero fue protagonista de una de las remontadas más recordadas. Acabó sexto, partiendo como último y con problemas físicos que ya resultaban evidentes en el 8 veces campeón. Giacomo Agostini, Spa-Francorchamps. Este es otro de los grandes récords del 15 veces campeón del mundo. El italiano consiguió las 8 victorias en Spa y además lo hizo de manera consecutiva. Comenzó en 1966 y no se detuvo hasta 1973. Y todas sus victorias las consiguió con una MV Agusta, que puso en lo más alto de otro de los históricos templos del motor. De las 8 veces que ha corrido en el trazado belga, Agostini acabó siendo campeón de la máxima categoría en 7 ocasiones, y también de manera consecutiva, desde 1968 hasta 1973. Valentino Rossi, Assen. La Catedral del Motociclismo tiene desde 2016 un nuevo monarca. Valentino Rossi le arrebató este récord del circuito a su compatriota Giacomo Agostini, y es el nuevo rey de Assen. La historia de Rossi con Assen se remonta hasta 1977. Ganó por primera vez en el trazado holandés durante ese año, todavía en 125, abriendo la senda a una historia de amor que terminaría 20 años después. En 1998, ya en 250 consiguió la segunda victoria en este trazado, aunque no fue hasta 2002, ya en la categoría reina con Honda, cuando sumaría el tercer triunfo en la catedral. Esta sería con HRC, pero después llegaría 7 más con Yamaha en 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 y 2017. La última de esta lista de 8 victorias sería también la última en toda su carrera deportiva en MotoGP, lo cual el italiano recuerda de manera especial, ya que es uno de sus circuitos favoritos. Marc Márquez, Sachsenring. Siempre que ha podido correr en el circuito alemán, siempre ha ganado. Conocido como el Kaiser, Márquez no se ha bajado nunca de lo más alto del podio en Sachsenring. Desde que el trazado entró al calendario en MotoGP en 2013, solo la pandemia en 2020 y su cuarta operación de brazo en el 2022 le han frenado. De hecho, este circuito fue testigo del regreso de Marc Márquez en 2021, cuando volvió a ganar después de 581 días, tras su última victoria, que fue en el cierre de la temporada en 2019. Y después de su largo periodo ausente debido a la lesión que sufrió en 2020. Además lo hizo con una ventaja descomunal con sus rivales, dejando claro que, después de la tormenta, siempre sale el sol. Giacomo Agostini, Imatra. En lo más alto de la clasificación se encuentra el hombre que más victorias ha logrado en la historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo, consiguiendo 10 victorias en un mismo circuito, y 9 de ellas consecutivas. Imatra es sin duda el reino de Giacomo Agostini, el piloto más laureado de la historia del motociclismo. Se especializó en vencer en este circuito finlandés, de tal modo que subió a lo más alto del podio 9 años consecutivos, entre 1965 y 1973. 1974 fue un mal año para él ya que terminó cuarto, pero un año más tarde lograría sumar una nueva victoria en la categoría reina, que era 500 centímetros en ese entonces. Imatra fue un circuito urbano de los más icónicos de la década de los 60 y 70, aunque también de los más peligrosos del mundial. La seguridad era escasa e incluso los pilotos atravesaban una vía de tren a altas velocidades. Se incorporó al calendario en 1964, con Jack Aerts como ganador, antes de que Giacomo Agostini hiciera suyo este trazado para no soltarlo hasta 9 años después. Además de las 9 victorias en 500, el italiano acumula otras 7 en 350, logradas en 1965 y 1966, y una racha de 5 victorias consecutivas desde 1969 hasta 1973. Recordemos que en aquella época se podía competir en más de una categoría al año. Y eso es todo por hoy. Como siempre, espero que hayas disfrutado el video. No olvides dejar tu like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando para hacerlo? Y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Dudas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras déjalo en la zona de comentarios.
Sin nada más que agregar me despido y nos vemos en el siguiente video.